Hola a todos, bienvenidos a esta clase de el diseño gráfico en los videojuegos. Mi nombre es Carlos Felipe Ramírez. Yo soy el profesor de el núcleo profesional 2 de Storytelling en diseño gráfico. Yo me encargo de presentar a los alumnos cómo la historia se mete en el proceso de creación de experiencias multimedia y de experiencias con usuarios, desde el video hasta las aplicaciones, hasta páginas web. Y el día de hoy queremos hablar un poco de el videojuego, o más bien el diseño gráfico en el mundo de los videojuegos. Es normal que cuando empecemos a utilizar, cuando veamos el diseño gráfico en los videojuegos, creo que lo primero que se nos viene a la cabeza es, claro, los covers o las portadas de las películas, ¿no es cierto?, de los videojuegos. Mejor ejemplo son, pues hombre, las portadas cuando venían en cajas, y pues tenemos todo la parte de diseño gráfico en la parte más, ¿cómo decirlo?, normal que podríamos ver, desde el logotipo, como en este caso Contra 3, la ilustración y la diagramación dentro de ese portal o de esa cosa que es la caja del videojuego. De la misma manera, pues podemos ver ejemplos acá como en Super Castlevania 4, donde se mantiene incluso el mismo eh, diseño, la misma diagramación dentro del formato que es la caja, y pues tenemos ejemplos más modernos como las cajas que tenía el PlayStation, en este caso Metal Gear, y pues los clásicos contra portada y contraportada que nos daban las cajas del Nintendo Entertainment System, el Nintendo original, lo que conocemos como el Nintendo. Entonces vemos que siempre empezamos con una portada, tenemos el logotipo, tenemos lo normal que estaríamos diciendo, acá es donde el diseño gráfico aplica. Pero más allá de eso, en el mundo del diseño gráfico podemos empezar a trabajar con otras cosas, ¿no es cierto? El diseño gráfico no solo se limita a que nosotros le demos un uso o una imagen, o que la imagen sea lo más importante, sino que también desde el diseño gráfico se pueden presentar un montón de oportunidades para este tipo de maneras de entretenimiento. Ese tipo de maneras de entretenimiento o esa aplicación del diseño gráfico en el videojuego se puede dar desde lo que acabamos de ver, la editorial. También lo podemos ver desde la ilustración, ¿no es cierto? Los videojuegos, al ser un proceso de creación desde lo abstracto del pensamiento, es decir, uno no entiende lo que es Mario, uno no entiende lo que es Zelda, uno no entiende lo que es Metal Gear, South Park, Sonic, Cyberpunk, The Witcher, todos estos videojuegos, incluso Pong, todos tienen que empezar a partir de una abstracción que se empieza a dar para crear que esta cosa que se tiene acá en la cabeza se pueda materializar en un sprite o en unos píxeles o en unos polígonos, ¿no es cierto? Esta clase no va a ser sobre todo, o esta introducción no va a ser sobre todo, no vamos a hablar de historia, no vamos a hablar desde una parte técnica, sino como el diseño gráfico puede empezar a darnos un horizonte, puede empezar a darnos una manera de pensar en el mundo de los videojuegos. Desde mi punto personal, yo lo abro desde la creación de historia y jugabilidad que se puede dar en el mundo de los videojuegos. Mi mejor amigo, por ejemplo, es ilustrador concept, es decir, él hace lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver en este momento, que es coger la idea de alguien y materializarla a partir de la ilustración de los personajes, los objetos, los lugares, y cómo a partir de la aplicación gráfica podemos empezar a ver este mundo imaginario del videojuego. Él es también diseñador gráfico y es uno de los profesores de los módulos, perdón, de los núcleos profesionales, y lo que se encarga de hacer este artista concept o el ilustrador en este caso es hacer que el personaje cobre vida, ¿no es cierto? Este sprite es uno de los más famosos que hay en el mundo de los videojuegos. Este es el Link original de Zelda, del Nintendo. Estos son todos los sprites que se diseñaron, o la mayoría de sprites que se diseñaron para el videojuego.
claro, por las limitaciones técnicas, simplemente había a veces cambios de color que hacía que el personaje cambiara. Y vean la cantidad de elementos que empiezan a jugar para que podamos ver cómo funciona este mundo. Y no solo nos limitamos a eso, también está el diseño de los cartuchos y de las portadas. Esperemos a ver si enfoca. Exacto. Esto se ha perdido mucho con la llegada del mundo digital, pero era genial uno empezar a ver estas piezas como diseño editorial, por ejemplo. Todo esto es parte del proceso de preproducción, al punto que pues el diseño gráfico sí entraría en su momento máximo, que es pues la creación de la portada de nuestra consola, en este caso el Sega Genesis Mini, que tengo pues un pequeño emulador del Sega Genesis, y vean cómo toda la aplicación gráfica me empieza a dar vistas de aquello que va a entrar en este producto, ¿no es cierto? El diseño gráfico se puede aplicar de distintas maneras en el mundo de los videojuegos. La manera más normal, que es la que hemos hablado, ha sido el de los sprites y desde la parte visual, ¿no es cierto? Uno puede empezar a conceptualizar la idea del productor, del director, para que empecemos a darle forma, desde un estilo gráfico, desde un uso de los colores, desde una misma, esto es como un cuadro prácticamente de un cómic, esto estaba en el booklet original de Zelda, la conceptualización de los personajes, cómo se van a ver, cómo van a lucir, qué evocan, el estilo gráfico, cómo lo vamos a ver, cómo se va a sentir el espacio, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a ver este lugar de Resident Evil 8, este espacio nos cuenta historia, ¿no es cierto? Desde el color, desde el estilo, desde la misma manera en que está creada la atmósfera del lugar, podemos empezar a ver, podemos empezar a sentir, podemos empezar a generar cosas que cuentan la historia. Y todas esas herramientas las va a empezar a dar o las puede empezar a adquirir uno como diseñador gráfico. El diseño gráfico amplía la perspectiva de la creación, amplía la perspectiva de la aplicación de ciertos conocimientos estéticos, técnicos, gráficos, conceptuales, artísticos, pónganle el adjetivo que quieran, para que lleguen a un punto. El hecho de, como ustedes están viendo, mi pantalla, la elección de la cámara, todo esto lo aprendí, por ejemplo, cuando estaba cursando diseño gráfico en la UPB, cuando me apasioné por el storytelling, me apasioné por la imagen en movimiento y uno creía que diseño gráfico era control P después de Photoshop de diseñar un logotipo, y no, lo único que yo no hago en la vida son logotipos. Yo tomo fotos, hago videos, hago documentales, hago este tipo de charlas, hago estudios sobre videojuegos, empiezo a hacer un montón de aplicaciones, de cosas que aprendí en la universidad, en el curso, pero que se empiezan a ampliar, ¿no es cierto? Se empieza a ampliar ese conocimiento. Esa es la introducción. Y quiero despiezar esta charla para ver otras aplicaciones, ¿no es cierto? Ya quitamos las más fáciles del camino. La parte del arte, la parte del diseño gráfico aplicado, literal, sin mayor cambio, y la parte del concept, la ilustración, que así no se sienta parte de, podemos empezar a crear un universo y podemos empezar a crear unas cosas a partir de lo que se entiende desde la ilustración y desde el diseño editorial. Ahora, les voy a mostrar un pequeño video donde donde pueden ver cómo ha sido la evolución de los videojuegos. Me voy a quedar callado un segundito, incluso voy a apagar por acá la cámara y quiero que simplemente vean este pequeño video de 5 minutos donde vamos a ver una evolución técnica de el videojuego desde el Nintendo, Super Nintendo, no, desde el Nintendo, porque vamos a empezar con Mario World, Super Mario World 3, y vamos a terminar con un juego de Xbox Series S, para que veamos la evolución gráfica y cómo van cambiando las historias pasando por algunos videojuegos. Entonces voy a ponérselos y vean cómo ha evolucionado la manera de hablar, cómo ha evolucionado la manera de sentir, ver y hacer los videojuegos y lo que transmiten.
Sigurd should kill Rain before Rain kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the birds' advice. He kills Rain, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest, Hinderfell, and find Brynhild the Valkyrie. Come back to me. Come back. Do you hear me? I hear you. Come back to me, son. I'm coming for you. I'm coming. Dillian, I see you. The beast has Dillian. No, It's time. you're not taking it from me. Samurai! 我に下るか。誉れなき者には情け無用。さあかかれ、世を晴らせ、島を守れ、かかれ。将が引いた、追い打て。¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver un pequeño resumen de lo que es la historia de los videojuegos. Pero vamos a hacer un análisis sobre, listo, tenemos un análisis o más bien una evolución técnica, pero empecemos a ver cómo se puede empezar a aplicar el diseño gráfico en esto que acabamos de ver. Pues el diseño, o más bien los videojuegos empezaron con una cosa muy básica que fue entretenimiento. No puse Pong o los juegos arcade y de computador viejos, pues de videojuegos acá, porque pues era más una cosa técnica como Pac-Man, como eh, Pong, como Tetris, donde era un ciclo y uno empezaba a jugar y a hacer un montón de cosas, pero no había como una historia, era más como un entretenimiento, lo mismo que era el pinball, por ejemplo. Pero acá empezamos a tener un montón de cosas y incluso desde el inicio ya tenemos una narrativa, ¿no es cierto? Ahí podemos empezar a aplicar todo lo que se ve en el núcleo que yo doy, en el núcleo profesional 2 de storytelling, donde uno empieza a contar algo. Hay un telón que cae, que sube y unos personajes que empiezan a estar ahí. Incluso esto ha generado un montón de teorías de conspiración sobre Mario y paremos acá un segundito. Teoría de conspiración sobre Mario, de que todo esto es un sueño de Mario o que todo es una obra de teatro, pues, cosa que me parece genial. Entonces paremos un segundo porque acá tenemos una base primordial de cómo empieza el diseño a afectar, por así decirlo, el mundo de los videojuegos. Vean que tenemos un mapa, tenemos una ruta, tenemos casi que una interfaz, pues no, casi no, tenemos una interfaz de usuario que permite entender qué es lo que tenemos que hacer. Desde iconos que empezaremos a explorar qué es lo que hacen,
entender qué hacen los castillos, entender qué hacen los hongos, el orden que podemos hacer para llegar al punto máximo y empezar a entender el mundo, ¿no es cierto? Esto es prácticamente la misma aplicación gráfica de infografía o de diseño para mapas, metros, todo este tipo de medios de transporte que se empieza a aplicar en esta interfaz de usuario. Si lo avanzamos un poco más y escuchamos, incluso ahí pues empezamos a ver otro montón de cosas que empiezan a afectar. Esto puede ser producido en MIDI, pero empieza a ver como una aplicación audiovisual de todo. Y cuando llegamos al mundo, pues seguimos con una interfaz de usuario, pero tenemos acá abajo toda la información al jugador que se le da para saber cómo va. Tenemos un diseño de todo esto que llamaban sprites o que se llaman sprites, donde uno va cargando elementos que si uno lo ve por la paleta de color, por los personajes, por el color, uno siente que esto es ¿qué? La tarde, la mañana, el mediodía, la noche, ¿no es cierto? Nos empieza a dar una función de hora y tiempo, nos empieza a dar una función de escala, ¿no es cierto? Cada uno de estos sprites que se volvieron muy icónicos por el mundo de los videojuegos tuvo que pasar por un proceso de diseño. Incluso el bigote de Mario nace por las limitaciones técnicas que estaba dando el mismo aparato, ¿no es cierto? En vez de dar una boca parecía un bigote, entonces lo volvieron bigote en todos los sprites y pues Mario se volvió esa gran mascota de Nintendo. Y cuando tenemos un cambio de personaje, pues empieza a haber una evolución también de dicho personaje, una reacción, una animación. Y una cosa que pasa con los videojuegos desde la parte del storytelling es esto que pasa acá en The Legend of Zelda. Voy a poner un poquito a ver si podemos oír la música un poquito. Vean lo expositivo que es, ¿no es cierto? Por las limitaciones técnicas que tenía el equipo, en este caso el Nintendo, el Nintendo original, el Nintendo Entertainment System, también conocido en Estados Unidos como el NES, hace que el productor o el director del videojuego tenga una limitación donde no puede mostrar todo. No tenemos una gran introducción al juego, sino que simplemente nos ponen la ficha técnica, por así decirlo. Nos dicen, esto es lo que está pasando y esto es lo que hace el mundo y esto es lo que está sucediendo con la princesa Zelda, quién es Ganon, Link, qué es lo que tiene que hacer. Y aparte de eso nos empiezan a mostrar también pues qué es lo que vamos a ir explorando, qué es lo que hace cada uno de estos elementos, o nos lo presentan como, mira, va a haber un reloj, va a haber una hada, los rupees, va a haber una poción, van a haber 2 pociones, como mira que esto es lo que tenés que encontrar, y nos vamos al mundo inmediatamente, y es un mundo totalmente limitado por el hardware. Tenemos algo que se repite con esa parte de diseño. Vean que ya la interfaz del usuario o la parte de información de las cosas que tiene el usuario por hacer o el jugador ya no está abajo como en Mario sino arriba. Vean, la paleta de color cambia, la perspectiva desde el donde vamos a ver el mundo cambia, y todo eso se puede aplicar desde el mundo del storytelling, ¿no es cierto? Mario es un juego de plataforma donde uno va de izquierda a derecha brincando, ¿no es cierto? El mundo, explorando el mundo. Esta es una vista superior donde estamos explorando todo como si fuera un juego de RPG. Esto es un RPG, ¿no es cierto? Un juego de rol como Calabozos y Dragones, pues pongan el juego de rol que ustedes jueguen acá y que uno empiece a explorar el mundo a partir de ese proceso de explorarlo, ¿no es cierto? Estamos desde arriba y empezamos a movernos por todos lados. Y acá arriba podemos ir explorando el mapa cada vez que vamos consiguiendo nueva información sobre el lugar que estamos. Tenemos los enemigos, acá tenemos un sprite de enemigos, acá cambia y vean que cambian también las características de ellos. Hay unos que brincan, hay unos que se mueven, hay unos que tiran cosas, hay unos que no, y empezamos a tener, más allá de que Mario crezca y le peguen y se reduzca, acá empezamos a tener corazones, ¿no es cierto? Empezamos a generar iconos, como nos enseñan en diseño, que nos hacen una figura retórica sobre la vida para saber que tenemos literalmente 3 oportunidades. Cada vez que nos toca uno de estos enemigos, nos va a quitar media vida o una vida, y eso es lo que va a generar. Empezamos a tener un pito
y empieza Link a moverse y obviamente vean que uno entiende que se murió sobre todo por esa pantalla roja. Y vemos un cambio grande a partir de la llegada de lo que estábamos viendo anteriormente eran 8 bits, lo que vamos a ver en este momento son 16 bits, que llega del mundo del Super Nintendo y el Sega Genesis. Vean que ya tenemos muchos más píxeles en la pantalla, un deje de tridimensionalidad empieza a funcionar ahí. La música cambia, ya tenemos mucho más canal, o sea, ya tenemos muchas más maneras de expresar qué es lo que queremos tener ahí. La interfaz de usuario se mantiene parecida, pero vean que ya no es una barra, sino que ya empezamos a trabajar con transparencias, ya empezamos a tener otra cantidad de información. Sigue siendo expositivo a la hora de entrar al mundo, pero empezamos a ver cambios. Por ejemplo, vean simplemente cosas tan sencillas como acá podemos entender que está de noche o que está oscuro y cuando nuestro tío sale a ver qué es lo que está pasando en el castillo, inmediatamente se prende la luz. Narrativa, ¿no es cierto? Cuando uno se despierta empieza esa narrativa. Empezamos a tener muchísimo más color. Como herramienta empezamos a tener muchísimas más cosas. Sigue siendo muy expositivo, pero vean que el mundo cambia. El mundo ya tiene más nivel, ya tiene mucho más detalle, ya tiene profundidad, ya tiene sombras, ya tiene más luces. Empezamos a tener muchísima más cantidad de información y todo esto es lo que el diseñador tiene que tener en cuenta porque nosotros ya podemos empezar a diseñar juegos de una manera mucho más fácil. Hay ejemplos como Stardew Valley o Undertale, que son una persona, literalmente diseña todo el juego y claro, tiene estas limitaciones, pero ya a partir de los computadores y todas las cosas que tenemos tecnológicamente hablando, las capacidades técnicas que tenemos, no es descabellado decir, yo solo voy a sacar un videojuego. ¿Qué necesito? Aprender las herramientas, aprender o conseguirme a alguien que me ayude a codificar o yo diseñar el mundo de los la historia y la jugabilidad y conseguirme un diseñador que me ayude con la ilustración o, por ejemplo, yo en este momento estoy en la capacidad de ilustrarlo, más o menos programarlo y hacer toda la parte de la jugabilidad y la interfaz de usuario, que lo dejaremos de último. La interfaz de usuario, que suena muy aburridor, pero es una de las cosas más bacanas. Vean este mapa tridimensional a partir de un 3D no real, pues el Super Nintendo no era capaz de tridimensionalidad, pero a partir de efectos visuales generaba esas profundidades y vean la atmósfera que se empieza a generar. Voy a hacer un pequeño cambio, un cambio rápido por acá, donde ya llegamos al mundo actual. Este es un juego de Nintendo que se llama de Xbox, perdón, que se llama Hell's Blade. Es una exploración muy interesante sobre los desórdenes bipolares y esquizofrenia. Eso es un juego que se desarrolló en Inglaterra con un montón de gente de Oxford, pues, de psiquiatras, de gente que había sufrido esquizofrenia. Incluso este juego empieza diciendo como, si tenés esquizofrenia, no lo jugues. Y ya la tecnología nos permite no solo explorar una cosa expositiva como en Mario o como en Zelda, sino que ya nos permite meternos en una experiencia incursiva, una experiencia que nos meta en lo que le está pasando al personaje a partir de elementos gráficos, elementos tecnológicos, que nos permite generar estos mundos casi reales o incluso a veces hiperrealistas para contar la historia. Personajes mucho más elaborados, acá ya empezamos a tener animación 3D, empezamos a tener diseño de personajes 3D, otra cosa que se puede sacar desde el mundo del diseño gráfico y la idea es que uno ya tiene toda una herramienta para poder trabajar. Este juego, por ejemplo, Ghost of Tsushima, fue tan bien visto, por así decirlo, por el gobierno japonés y por la isla de Tsushima en Japón, que la producción, que era totalmente americana, estadounidense, se volvieron como ciudadanos eméritos de allá por el buen trabajo que hicieron. Y esta incluso se volvió ya una narrativa absurda, ¿no es cierto? Al punto que Akira Kurosawa que es un director, vamos a ponerle pausa por acá, ¡pum!
Akira Kurosawa, que es uno de los grandes directores de Japón, incluso uno de los grandes referentes de George Lucas, Coppola, Spielberg, para hacer sus películas, fue la base fundamental para generar este videojuego. Y es tan basado en el mundo de Akira Kurosawa, del mundo del cine, que hay incluso un modo que es el modo Kurosawa para jugarlo, para que parezca una película de él, con el permiso de los herederos y de las personas que manejan la marca de él. Es decir, es como una evolución de las películas de Kurosawa y la influencia que él tuvo incluso en el mundo de los videojuegos. Y eso va a ser una de las conclusiones que vamos a ver de cómo todos estos mundos se empiezan a entrelazar gracias a la manera y la tecnología que tenemos ahora para generar este tipo de elementos. Entonces, es normal, ¿no es cierto?, el explorar y hacer todas estas cosas, pero también tenemos que tener en cuenta que los videojuegos nos han permitido viajar, ¿no es cierto? Los videojuegos nos permiten empezar a tener como este acercamiento a mundos reales, al pasado, al presente, a futuros distópicos, o simplemente disfrutar la manejada de un carro, ¿no es cierto? Cuando tenemos la posibilidad de hacer cosas que uno no puede hacer normalmente, pues por problemas de dinero o limitaciones técnicas como no saber manejar como estilo competencia, pero que son totalmente incursivas. Y voy a volver a parar por acá. El hecho de uno cómo genera esos mundos se generan a partir de todo esto que ustedes están viendo acá. Esto sale desde la mente de un creativo, desde la mente de un director de arte, desde un programa totalmente diseñado, un proyecto totalmente diseñado para generar ese contenido, para generar este tipo de cosas. Y vamos a ir, por último, a la... vamos a ver si coge. Listo, ya cogió. Vamos a ver interfaz de usuario. Le voy a bajar un poquito de volumen. Listo, bajémosle por acá. Perfecto, entonces voy a mostrarles con un ejemplo fácil el mundo de los el mundo del diseño gráfico dentro de los videojuegos con Street Fighter, ¿no es cierto? Primero, la creación de un logo totalmente icónico que ha llegado a, pues, uno sabe, pues en el mundo de los videojuegos, si uno ve Street Fighter, lo entiende totalmente. Y pues acá voy a estar jugando mientras termino la explicación. Y vean el solo hecho de empezar a generar este tipo de cosas. Y quiero Street Fighter sobre todo porque acá ya sí llegamos a un diseño de personajes y a una aplicación minuciosa de creación de personajes, ¿no es cierto? Hagamos Ryu y Ken, que son los más importantes. Y ay, se me acaba de bloquear. Muy bien. Jeje. Súper. Entonces no lo hagamos por acá. Los problemas técnicos pasan en todos lados. Hagamos Super Ghouls and Ghost. Entonces, creación de un mundo, ¿no es cierto? Y vean la cantidad de... No estamos haciendo uno moderno, pues porque me mata el computador. Y vean la creación de mundos. Vean cómo la música, vean cómo los personajes, vean cómo el ambiente me empieza a generar toda una cantidad de información dentro de este universo. Este es uno de los juegos más difíciles que hay. Y vean uno cómo empieza a generar una comunicación a partir de la creación de los videojuegos. Ahora, el interfaz de usuario. Los interfaces de usuario son súper importantes a la hora de diseñar y me voy a parar un segundito acá. Vean cómo cuando yo entro a este mundo, cuando entro a este lugar, puedo empezar a decidir y puedo empezar a ver cuáles son los juegos que tengo, ¿no es cierto? Cómo va grabando, cómo yo como usuario voy a empezar a interactuar con este mundo y puedo empezar a tener una idea de lo que voy a obtener cuando pongo el juego, ¿no es cierto? Yoshi Story o Yoshi Island es uno de los juegos más bacanos en mi memoria y vean sobre todo cómo empieza a ver una narrativa
a partir de todo, códigos de color, estilos gráficos, y todo eso empieza a suceder gracias a ¿qué? A que alguien tiene un conocimiento de cómo hacer estas cosas, ¿no es cierto? Alguien tiene un conocimiento más allá de, listo, vamos a hacer un logo, vamos a generar un sprite donde uno puede empezar a generar un mundo, crear un mundo y hacer sobre todo una exploración y una herramienta genial para generar cosas que no existen. Como por ejemplo, este mundo de Yoshi, ¿no es cierto? La manera en que uno va generando... Carajo, se me olvidó jugar este juego. Y cómo vas haciendo cosas súper icónicas para entender cómo funciona, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vean cómo el juego y su diseño me está empezando a enseñar cómo debo trabajar, cómo debo explorarlo, y más allá de eso vean la aplicación gráfica que tiene este juego, ¿no es cierto? Ahora, paremos un segundo y empecemos a hacer una conclusión porque ya estamos terminando la clase y es mucha información, pero esto es simplemente un abrebocas de cómo funciona esto que son el mundo de los videojuegos y el diseño gráfico. Cuando uno entra a diseño gráfico, uno tiene que entender que el diseño gráfico no es solo hacer un logo, el diseño gráfico no es solo hacer el estampado de una camisa, el diseño gráfico no es solo tatuanos, el diseño gráfico no es solo todo esto que yo tengo acá atrás, que ustedes pueden medio observar desde mundo editorial, videojuegos, todas estas cosas que desde una aplicación gráfica nos empiezan a hablar sobre cosas, sino que el diseño gráfico tiene un montón de ramas. El diseño gráfico es el abrebocas a este mundo creativo en el cual uno puede empezar a explorar y buscar su voz, ¿no es cierto? Si usted no sabe dibujar, no se preocupe, usted puede ser un excelente diseñador. Por ejemplo, yo no sé dibujar. A mí la ilustración nunca ha sido mi fuerte. Yo decidí irme por el lado del audiovisual y las creaciones desde la fotografía, desde el video, incluso desde el pixel art y desde la narrativa. Fue en diseño gráfico donde yo entendí que a mí me encantaba escribir, me encantaba hacer mundos, escribir historias y después aplicarla a ciertas cosas. Cuando hago una historia, se vuelve una serie fotográfica, o se vuelve un guión, o se vuelve un cortometraje, o se vuelve un video arte, o se vuelve una NFT, o se vuelve un GIF, o, por ejemplo, tengo un montón de Scratch en este momento para sacar mi primer videojuego. Ahora, ¿uno cómo saca un videojuego? Todas las herramientas que tenemos, ¿no es cierto? Un computador, uno puede generar videojuegos desde aplicaciones, desde software, pero los tutoriales están ahí, ¿no es cierto? Uno puede ir a internet y ver un tutorial. Pero ¿dónde entra el diseño gráfico? ¿Dónde entra la escuela? La escuela entra para poder generar una red de contactos, de conocimiento para empezar a aplicar. Y sobre todo, la excusa perfecta para empezar a explorar todo esto que es el mundo de los videojuegos. Perdón, todo esto que es el mundo del diseño. En este caso son los videojuegos. Hay quienes les gustan las redes sociales, hay quienes les gusta el video, hay quienes les gustan los libros, hay quienes les gustan la publicidad, las comerciales, todo ese tipo de cosas. Y uno puede empezar a aplicar todo lo que empieza a aprender en esos 4 años que está el pensum de diseño gráfico en poder generar, en poder llegar y poder obtener y explorar y entender cuál es la voz nuestra. Espero que les haya gustado esta pequeña charla. Los invito sobre todo a que sigan preguntándose por el diseño, que sigan yendo, pueden preguntar en la universidad sobre cómo va, cuál es el pensum, cuándo empieza, cuáles son los costos, qué es lo que se ve y sobre todo estén muy pendientes a las redes sociales de la universidad donde se muestran y se exponen los trabajos de los alumnos y exalumnos para ver qué es lo que se hace en esa facultad que se llama diseño gráfico. Facultad de Diseño, Escuela de Diseño Gráfico. Espero que les haya gustado. Este es un simple abrebocas. De nuevo, no era una cosa histórica, era como ver las distintas aplicaciones que tiene el mundo de los videojuegos el diseño gráfico en el mundo de los videojuegos. Con ustedes, Carlos Felipe Ramírez, profesor de cátedra de UPB. Espero que les haya gustado.
ojalá nos veamos en una próxima ocasión y que tengan una feliz tarde, una feliz noche, una feliz día, cuando sea que nos estén viendo. Muchísimas gracias por pasar. Adiós.